Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica. Por aquí les habla su hermana y amiga Stefania Balota, administradora de este canal. Y seguimos adelante con la lectura continuada del libro del Hechos de los Apóstoles. Ya hoy entramos en el capítulo 11 y estaré compartiendo los 5 capítulos siguientes, del 11 al 15. En los dos episodios anteriores puedes conseguir los capítulos del 1 hasta el 10 en 2 episodios, ¿sí? Entonces, ahí los vas a tener en el canal para que cuando los quieras escuchar por primera vez, cuando los quieras volver a escuchar en cualquier momento, estos libros te pueden acompañar como lectura espiritual en cualquier momento del día. Mientras estés haciendo cualquier actividad, puedes colocar tu libro y puedes ir escuchando y alimentándote de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es verdadero alimento. Entonces no desaprovechemos estos recursos que tenemos para poder alimentarnos de todo aquello que nos fortalece el alma. En esta ocasión seguiremos compartiendo, como te dije, desde los capítulo 11 al capítulo 15. Ya aquí estamos en plena actividad de los apóstoles. Veremos al apóstol Pedro y al apóstol Pablo principalmente actuando en estos capítulos y vamos a ver qué nos va a traer todas las lecturas del día de hoy. Antes de comenzar, te invito a que compartas este material y también que lo apoyes con un dedito arriba, con un me gusta, para que así este trabajo de evangelización pueda llegar a muchas más personas, sobre todo aquellas personas que tienen dificultades para acercarse a la lectura de la palabra, bien sea porque tienen dificultad visual, porque tienen dificultad de lectura, y este material le puede ayudar. Recuerda que si es primera vez que estás aquí en el canal y ves que te interesa todo lo que aquí hacemos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que siempre estés atento y atenta cuando volvamos a subir material al canal. Estos episodios los estoy subiendo todos los días sábados por la tarde, noche, para que ya el día domingo tengas disponible los 5 capítulos siguientes. Recordemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles contiene 50 capítulos que nos llevará hasta el día de Pentecostés. Bien, sin más que agregar, vamos a comenzar, vamos a disponernos, vamos juntos. Antes de comenzar la lectura de la palabra, siempre es recomendable comenzar orando al Espíritu Santo para que sea Él el que abra nuestro entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Amén. Capítulo 11. Pedro justifica su conducta. Los apóstoles y los hermanos de Judea tuvieron noticias de que también personas no judías habían acogido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actitud. Has entrado en la casa de gente no judía y has comido con ellos. Entonces Pedro se puso a explicarles los hechos punto por punto. Estaba yo haciendo oración en la ciudad de Jope cuando en un éxtasis tuve una visión. Algo bajaba del cielo, algo que se parecía a una gran tienda de campaña y llegaba hasta mí posándose en el suelo sobre sus 4 puntas. Miré atentamente y vi en ella cuadrúpedos,
bestias del campo, reptiles y aves. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Yo contesté: de ninguna manera, Señor, nunca ha entrado en mi boca nada profano o impuro. La voz me habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado no lo llames tú impuro. Esto se repitió por 3 veces y después fue retirado todo al cielo. En aquel momento 3 hombres que habían sido enviados a mí desde Cesarea llegaron a la casa donde nosotros estábamos. El Espíritu me dijo que los siguiera sin vacilar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto a un ángel que se presentó en su casa y le dijo: envía a alguien a Jope y que traiga a Simón llamado Pedro. Él te dará un mensaje por el que te salvarás tú y toda tu familia. Apenas había comenzado yo a hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos como había bajado al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de la palabra del Señor que dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Si ellos creían en el Señor Jesucristo y Dios les comunicaba el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Cuando oyeron esto, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: también a los que no son judíos les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Versículo 19. La fundación de la iglesia de Antioquía. Algunos que se habían dispersado a raíz de la persecución cuando el asunto de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo predicaban la palabra a los judíos. Sin embargo, unos hombres de Chipre y Cirene, que habían llegado a Antioquía, se dirigieron también a los griegos y les anunciaron la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y fueron numerosos los que creyeron y se convirtieron al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar fue testigo de la gracia de Dios y se alegró. Animaba a todos a que permaneciesen fieles al Señor con firme corazón, pues era un hombre excelente, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así fue como un buen número de gente conoció al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo, y apenas lo encontró lo llevó a Antioquía. En esa iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Por aquel tiempo, bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, dio a entender con gestos proféticos que una gran hambre vendría sobre todo el mundo, que de hecho sobrevino en tiempos del emperador Claudio. Entonces cada uno de los discípulos empezó a ahorrar según sus posibilidades, destinando esta ayuda a los hermanos de Judea. Así lo hicieron, enviándosela a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Capítulo 12. Liberación milagrosa de Pedro. Por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar
a espada a Santiago, hermano de Juan. Y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel bajo la vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno, pues su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo, enseguida, ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo y el ángel agregó, ponte el manto y sígueme. Pedro salió tras él. No se daba cuenta de que lo que estaba ocurriendo con el ángel era realidad y todo le parecían visiones. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Pedro se orientó y fue a casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Llamó a la puerta y fue a atender una muchacha llamada Rodesa. Reconoció la voz de Pedro y fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta entró corriendo a contar que Pedro estaba a la puerta. Los demás le dijeron, «¿Estás loca?» Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron, «¿Será su ángel?» Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras. Les hizo señas con las manos pidiendo silencio y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Enseguida les dijo, comuniquen esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer no fue poco el alboroto entre los soldados. ¿Qué había pasado con Pedro? Herodes ordenó buscarlo y como no lo encontraron, hizo procesar y ejecutar a los guardias. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Versículo 20. Muerte de Herodes. Por aquel entonces Herodes estaba muy irritado con los ciudadanos de Tiro y de Sidón. De común acuerdo se presentaron ante él y después de ganarse a Blasto, tesorero del rey, buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía del de Herodes para su abastecimiento. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real, se sentó en la tribuna y les dirigió las palabras. Entonces el pueblo lo empezó a aclamar. Esta es la voz de Dios,
no de un hombre, pero de repente lo hirió el ángel del Señor por no haber devuelto a Dios el honor y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. Mientras tanto, la palabra de Dios crecía y se difundía. Bernabé y Saulo habían terminado su misión y se volvieron a Jerusalén. Traían con ellos a Juan, llamado también Marcos. Capítulo 13. Pablo es enviado por la iglesia. En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Primera misión de Pablo. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucía y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan les hacía de asistente. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y a Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios, pero el otro ponía trabas. El Elimas, este era su nombre, que significa el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Pablo en la capital de Pisidia. Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Mientras ellos, dejando Perge, llegaban a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de aliento para los presentes, hablen. Pablo pues se levantó, hizo señal con la mano pidiendo silencio y dijo: hijos de Israel, y todos ustedes que temen a Dios, escuchen. El Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres. Hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto. Los sacó de allí con hechos poderosos
y durante unos 40 años los llevó por el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio su territorio en herencia. Durante unos 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero después Dios lo rechazó y les dio a David, de quien dio este testimonio. Encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto, que llevará a cabo mis planes. Ahora bien, Dios ha cumplido su promesa, ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Antes de que se manifestara, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para terminar su carrera, Juan declaró: Yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle la sandalia. Hermanos israelitas, hijos y descendientes de Abraham, y también ustedes los que temen a Dios, a todos nosotros se nos ha dirigido este mensaje de salvación. Es un hecho que los habitantes de Jerusalén y sus jefes no lo reconocieron, sino que lo procesaron cumpliendo con esto las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron en él ningún motivo para condenarlo a muerte, pidieron a Pilato que fuera ejecutado. Y cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que habían de ser sus testigos ante el pueblo. Nosotros mismos les traemos ahora la promesa que Dios hizo a nuestros padres y que cumplió para nosotros sus hijos al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios lo resucitó de entre los muertos y no volverá a conocer muerte ni corrupción, pues así lo dijo: les daré las cosas santas, las realidades verdaderas que reservaba para David. Asimismo está dicho en otro lugar: no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Bien saben que David, después de haber servido durante su vida a los designios de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. Otro, pues, es el que no sufre la corrupción, y ese es Jesús, al que Dios resucitó. Sepan, pues, hermanos, cuál es la promesa. Por su intermedio recibirán ustedes el perdón de los pecados y de todas aquellas cosas de las cuales ustedes buscaron en vano ser justificados por la ley de Moisés. Quien cree en él es hecho justo. Tengan pues cuidado de que no les ocurra lo que dijeron los profetas. Atiendan ustedes, gente engreída, asómbrense y desaparezcan, porque voy a realizar en sus días una obra tal que si se la contaran, no la creerían.
Al salir Pablo y Bernabé de la sinagoga, les rogaban de que de nuevo les volvieran a hablar de este tema el sábado siguiente. Y cuando se dispersó la asistencia, muchos judíos y de ellos y de los que temen a Dios les siguieron. Pablo y Bernabé continuaron conversando con ellos y los exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo, que les habló largamente del Señor. Los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé le hablaron con coraje. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna, sepan que ahora nos dirigimos a los que no son judíos. El mismo Señor nos dio la orden: te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los confines del mundo. Los que no eran judíos se alegraban al oír estas palabras y tomaban en consideración el mensaje del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. Con esto, la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a Dios y también a los hombres importantes de la ciudad, y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta que los echaron en su territorio. Así que los apóstoles se fueron a la ciudad de Iconio, pero al salir sacudieron el polvo de sus pies en protesta contra ellos. Dejaban a los discípulos llenos de gozo y Espíritu Santo. Capítulo 14. Evangelización de Iconio. En Iconio ocurrió lo mismo. Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero entonces los judíos que se negaron a creer excitaron y envenenaron los ánimos de los paganos contra los hermanos. Con todo, permanecieron allí un buen número de días. Predicaban sin miedo, confiados en el Señor, que confirmaba este anuncio de su gracia con las señales milagrosas y los prodigios que se les concedía realizar. La población de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Un grupo compuesto de paganos y judíos con sus jefes al frente se preparó para ultrajar y apedrear los apóstoles. Ellos, al enterarse, huyeron a la provincia de Licaonia, a las ciudades de Listra, Derbe y alrededores, donde se quedaron evangelizando. En Listra y Derbe. Versículo 8. Había en Listra un hombre tullido, que se veía sentado y con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, éste fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser salvado. Le dijo entonces en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies.
El hombre se incorporó y empezó a andar. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de Licaonia: los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente, quiso ofrecerles un sacrificio. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes, y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Él permitió que las generaciones pasadas, que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus beneficios. Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría. Aún con estas palabras, difícilmente consiguieron que el pueblo no les ofreciera un sacrificio y que volvieran cada uno a su casa. Se quedaron allí algún tiempo enseñando. Luego llegaron unos judíos de Antioquía e Iconio y hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira. Persuadieron a la gente a que les dieran la espalda y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que ya estaba muerto. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantó. Entró en la ciudad y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Vuelven a Antioquía, versículo 21. Después de haber evangelizado esa ciudad, donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra, y de allí fueron a Iconio y Antioquía. A su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían: es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban ancianos y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron la provincia de Pisidia y llegaron a la de Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y bajaron después a Atalía. Allí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. A su llegada reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Capítulo 15. Concilio de Jerusalén. Los paganos integran el nuevo templo de Dios. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén
para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar, contaban con todo lujo de detalles la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron: es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo: Hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarle el Espíritu Santo igual que a nosotros. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Simón acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas un pueblo a su nombre. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito: después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Todas las naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre, así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosle en nuestra carta tan solo que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. Porque desde tiempos antiguos leen a Moisés en las sinagogas todos los sábados y tienen predicadores en cada ciudad. Versículo 22. La carta del concilio, el principio de libertad. Entonces los apóstoles y los ancianos, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fueron elegidos Judas, llamado Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos. Debían entregar la siguiente carta:
Los apóstoles y los hermanos con títulos de ancianos saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. No tenían mandato alguno nuestro, pero ahora, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, que les expondrán de viva voz todo el asunto. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. Que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Guarden estas normas dejándose guiar por el Espíritu Santo. Adiós. Después de despedirse, fueron a Antioquía, reunieron a la asamblea y entregaron la carta. Cuando la leyeron, todos se alegraron con aquel mensaje de aliento. Judas y Silas, que también eran profetas, dieron ánimo y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Se quedaron allí algún tiempo y los hermanos los despidieron en paz para volver a la comunidad que los había enviado. Pero Silas prefirió quedarse con ellos y Judas volvió solo. En cuanto a Pablo y Bernabé, se detuvieron en Antioquía enseñando y anunciando con muchos otros la palabra de Dios. Versículo 36, la segunda misión de Pablo. Pero un día Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos y veamos cómo están en cada una de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Bernabé quería llevar con ellos también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había abandonado en Panfilia, cuando debía haber compartido sus trabajos. Se acaloraron tanto que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió a Silas. Los hermanos los encomendaron a la gracia de Dios y partió. Recorrió Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias y entregando las decisiones de los ancianos. Bien, hermanos, hemos finalizado la lectura del episodio de hoy, que comprende desde el capítulo 11 al capítulo 15 de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Tomando en cuenta que este libro tiene 50 capítulos, como te lo dije al comienzo, vamos a ir avanzando semana a semana en la profundización de estos capítulos. Entonces, te voy a hacer ahora un resumen de las partes más importantes de estos capítulos para ir precisando las ideas. Fíjense, estos capítulos marcan un punto de inflexión importantísimo, crucial en la expansión del cristianismo, porque ya en el capítulo 11 sucede una apertura del cristianismo a los gentiles y se da con el relato de Pedro en casa de Cornelio. Y este evento es un evento fundamental, porque Pedro inicialmente estaba renuente a mezclarse con los gentiles, inclusive a comer con ellos, pero recibe una visión del cielo, una visión divina, que le indica que no debe considerar impuro lo que Dios ha purificado. Por tanto, Pedro le da esa explicación a quien lo critica, porque es criticado fuertemente. Luego,
el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y su familia, que era una familia gentil, de la misma manera que lo hizo sobre los apóstoles en Pentecostés. Entonces, el mensaje central de este capítulo es que Dios no hace distinción entre judíos y gentiles en cuanto a la salvación. El Evangelio es para todos los pueblos, derribando las barreras culturales y religiosas. La gracia de Dios se extiende a todos los que creen. En ese mismo capítulo 11 habla de la iglesia en Antioquía. Como resultado de la persecución en Jerusalén, los creyentes se dispersan y llegan a Antioquía, donde por primera vez anuncian el Evangelio, también a los griegos. Una gran multitud cree y Bernabé es enviado para supervisar esa nueva comunidad. Luego Bernabé busca a Saulo, que es Pablo, y juntos enseñan allí durante un año. Es en Antioquía donde los discípulos son llamados cristianos por primera vez. Allí es donde reciben el nombre de cristianos. Entonces, el mensaje central de este punto es que el Evangelio tiene un poder expansivo que trasciende fronteras geográficas y étnicas. Antioquía se convierte en un centro misionero clave, demostrando la universalidad del mensaje de Jesús. La identidad cristiana comienza a tomar forma, distinguiendo a los seguidores de Jesús de las prácticas judías tradicionales. Y comienza a tomar forma el cristianismo. Vamos al capítulo 12. ¿Qué vimos en el capítulo 12? La persecución y la liberación milagrosa. Allí sucede una persecución bajo Herodes Agripa y Herodes comienza a perseguir a la iglesia. Jacobo, el hermano de Juan, es ejecutado. Santiago, el hermano de Juan, es ejecutado y Pedro es encarcelado y la iglesia responde fervientemente con oración para la liberación de Pedro. Entonces podríamos interpretar que el mensaje central es que la iglesia primitiva, aún enfrentando oposición y persecución desde el principio, unidos en oración en oración constante, esa comunidad se arma poderosamente y enfrenta los tiempos de dificultad. Es decir, que la comunidad encuentra en la oración el arma poderosa que les va abriendo caminos para la evangelización. Sucede entonces la liberación milagrosa de Pedro. Un ángel del Señor lo libera milagrosamente y este evento, por supuesto, que subraya la intervención divina a favor de los discípulos, los apóstoles de Jesús. El mensaje central podríamos enfocarlo en que siempre, hermanos, Dios tiene el poder de intervenir sobrenaturalmente a favor de aquellos que le sirven. Dios nunca abandona a sus discípulos. A pesar de la oposición, la obra de Dios, hermanos, no se detiene, porque el Espíritu la impulsa. Luego vemos a Herodes, que al aceptar la adoración como si fuera un dios, es herido por un ángel y muere. Mientras tanto, la palabra de Dios sigue creciendo y multiplicándose. Fíjense
que aquí la posición de Herodes, ¿verdad? La postura que tiene Herodes, que no es más que la soberbia y la oposición a Dios que tienen los poderosos. Y por supuesto, esa soberbia y oposición a Dios tiene sus consecuencias. Y ahí se demostró con lo que le sucede a Herodes. En el capítulo 13 vemos el primer viaje, 13 y 14, vamos a hacerlo juntos. Vemos el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. El llamado y el envío de Bernabé y Saulo se da a través del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo instruye a la iglesia en Antioquía para apartar a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. Son enviados después de ayunar y orar, marcando el inicio formal de la expansión del Evangelio más allá de las fronteras de Siria y de Palestina. El mensaje que podríamos tomar para nosotros hoy en día es que la misión cristiana, hermanos, hermanas, es iniciativa y es guiada por el Espíritu Santo. No hay hombre que pueda sostener la misión, no hay hombre que pueda impulsarla, solo el Espíritu de Dios tiene ese poder. La iglesia tiene la responsabilidad de identificar y enviar a obreros para proclamar el Evangelio. Entonces, se da la predicación en diferentes ciudades. Ahí vemos Chipre, Antioquía, Iconio, ¿verdad? Diferentes ciudades. Y Pablo y Bernabé viajan juntos predicando en las sinagogas y a los gentiles y experimentan tanto aceptación como oposición, incluyendo persecución, y al final escuchamos cómo lapidaron también a Pablo, solo que quedó con vida. Y ellos no se percataron que Pablo había quedado con vida luego de apedrearlo. El mensaje central de todo este movimiento es la proclamación del Evangelio. Es que podemos entender que la proclamación del Evangelio inevitablemente genera diferentes respuestas. Algunos creen y se alegran mientras que otros se oponen y persiguen, dependiendo si les conviene o no les conviene el mensaje, si los toca o no los toca. Si el mensaje pues no me toca, eso no es conmigo. Pero si el mensaje me toca y me exige un cambio, un abandonar algo, hermanos, ese mensaje molesta, ese mensaje es rechazado y por tanto los misioneros deben estar preparados para enfrentar el rechazo y el sufrimiento por causa del Evangelio. Y es así, aún en las épocas actuales. Año 2025 todavía hay misioneros y misioneras perseguidos por la fe. Y el mensaje de salvación a través de la fe en Jesús es central en la predicación. Los misioneros no se predican a ellos mismos, predican a Jesucristo. Luego vemos el regreso a Antioquía y el informe del viaje. Después de completar el recorrido, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía e informan a la iglesia sobre todo lo que Dios había hecho a través de ellos, incluyendo la apertura de la puerta de la fe a los gentiles. El mensaje central aquí es cuando vemos a Pablo y a Bernabé regresar y rendir cuentas, el mensaje que debemos tomar es que es importante rendir cuentas y celebrar la obra de Dios, esa obra de Dios que está realizando a través de la misión de sus discípulos, de sus apóstoles. El crecimiento de la iglesia entre los gentiles es motivo de gran alegría. Entonces, vemos cómo ya la iglesia se comenzaba a estructurar. Había una cabeza que era Pedro, y cómo los demás apóstoles, a pesar de que ellos viajaban y predicaban, ellos al regreso le rendían cuentas. No había internet, no había chat, ¿verdad? No había cartas todavía, sino había mensajeros o ellos mismos tenían que viajar y dar la noticia de lo que había pasado.
y vemos cómo esos misioneros rinden cuentas al regresar el viaje. Y ahí vemos ya cómo la iglesia se estaba estructurando en orden de autoridad sobre la cabeza de Pedro. En Hechos 15, ya en el último capítulo que hemos leído hoy, nos cuenta el concilio de Jerusalén. Se da el concilio de Jerusalén, están todos los apóstoles presentes y debaten sobre la necesidad de la circuncisión de los gentiles. Algunos creyentes provenientes del judaísmo insisten en que los gentiles convertidos deben ser circuncidados y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Esto genera una gran disputa en la iglesia de Antioquía y se decide enviar a Pablo y Bernabé a Jerusalén para consultar a los apóstoles y ancianos. Entonces el mensaje aquí es cómo la iglesia tiene desafíos teológicos y prácticos a medida que el Evangelio se expande. Es crucial abordar estas cuestiones de manera seria y buscar la unidad de la iglesia basada en la verdad del Evangelio. La unidad de la iglesia basada en la obediencia a los apóstoles, la obediencia a lo que ha sido dejado por Jesucristo, porque la iglesia la fundó Jesucristo, hermanos. No la fundó ningún hombre. Y ellos deben ser obedientes, los apóstoles deben ser obedientes a lo que Cristo ha fundado. Entonces aquí vemos cómo ya en este concilio se buscaba el consenso y en este concilio de Jerusalén, Pedro relata su experiencia con Cornelio. Pablo y Bernabé cuentan sobre las señales y prodigios que Dios hizo entre los gentiles y eh, em, Santiago da su juicio basado en las escrituras. El concilio decide entonces que no es necesario imponer la ley de Moisés a los gentiles y a los gentiles creyentes, sino solo algunas abstenciones prácticas para mantener la comunión entre los judíos y gentiles. Fíjense cómo los concilios son importantes para buscar unificar las ideas y buscaron el consenso sobre un tema muy, muy crucial, muy fundamental, que era la circuncisión para ese momento. Entonces, ¿cuál es el mensaje central para nosotros? La salvación, hermanos, es por gracia mediante la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. La unidad de la Iglesia debe basarse en este principio fundamental, permitiendo la diversidad cultural sin comprometer la esencia del Evangelio. El liderazgo de los apóstoles está guiado por el Espíritu Santo y las Escrituras. Es esencial para resolver los conflictos y mantener sana doctrina. Vemos entonces cómo la carta a las iglesias gentiles se redacta en este capítulo 15, versículo 30, se comienza a redactar una carta para informar a las iglesias gentiles sobre la decisión del concilio. Y esto está sucediendo hoy en día también en nuestra iglesia católica. ¿Cómo vemos que la iglesia católica ha mantenido la tradición de los apóstoles? Cuando leemos las escrituras, vemos cómo nuestra iglesia, hermanos, cumple con lo que Jesucristo dejó establecido. Las decisiones del concilio, redactaron una carta para informar a todas las iglesias la decisión, promoviendo así la paz y la unidad entre todos. Entonces el mensaje para nosotros es que siempre, hermanos, debe haber comunicación clara y la resolución de conflictos en consenso son vitales para la salud y el crecimiento de la iglesia. La unidad en la diversidad es posible cuando se prioriza el Evangelio de la gracia.
Entonces vimos cómo en estos capítulos del 11 al 15 de los Hechos de los Apóstoles se narra la expansión explosiva del Evangelio más allá de las fronteras. Y pues el mensaje central de todo esto emerge de la universalidad del Evangelio, la guía del Espíritu Santo en la misión, la importancia de la unidad de la Iglesia basada en la fe en Jesucristo y la superación de las dificultades, de las barreras culturales para alcanzar a todas las naciones. Bien, espero que este comentario te sea de utilidad. Recuerda compartir el video, no te quedes con esta buena noticia. Puede ser que alguien esté buscando por allí acercarse a la palabra y tú le puedes hacer un buen regalo enviándole el enlace. También apoya el video con un me gusta y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones si te quieres quedar por aquí y disfrutar de los otros materiales que tengo en el canal. Entre ellos, te invito a unirte a la Lección Divina, lectura orante de la palabra que subo de lunes a sábado y la estamos haciendo paso a paso. Ahí explico y guío paso a paso cómo hacer la lección divina de la palabra del Evangelio de cada día. Bien, hermanos, no me alargo más. Les digo hasta la próxima, si así Dios lo permite, pendiente el próximo sábado que estaré subiendo los próximos 5 capítulos. Dios les bendiga